anarquismo es una teoría revolucionaria que piensa que las personas, los individuos, pueden vivir sin que nadie los pastoree. Aquí en el País Vasco se inicia en 1870, que es la fecha de la creación, fundación en Bilbao, de una sección de la Internacional. Tiene que ver con los internacionalistas, es decir, la creación de la sección española o la Federación Española de la Internacional Obrera, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, aquella de Bakunin y de Marx. Se crea en 1869 en España y uno de la veintena de fundadores de esa entidad es precisamente Manuel Cano, que es un pintor vitoriano y amigo personal de Anselmo Lorenzo, que es el personaje realmente importante. Anselmo Lorenzo, de hecho, vivió durante unos meses en torno a 1872 en Vitoria y en Bilbao y trató de extender los criterios y los principios del anarquismo. Es sabido que a los 2 años hay una crisis y se fractura. En adelante la FR será siempre anarquista. Los socialistas, marxistas van por otro camino, lo que será PSOE y UGT. Pues formamos un grupo de acción, Alberto Lucarini, Montes, Porfirio Ruiz, Peter y yo. Como veíamos lo que estaba pasando desde Primo Rivera, lo que iba viniendo, y luego cuando vimos que la República, que entre los curas y hostias, que parecido a lo de hoy, querían tirar, y veíamos a los falangistas por la calle de Las Cortes con las pistolas en la mano, con el conde Zubiría en cabeza, pues dijimos, hay que prepararse. Hay decadencia. En los 70 llega a los 80 y surge una nueva sigla, la que se llama FTRE. Paralelamente, está lo que se llama la Alianza de la Democracia Socialista, que es, digamos, una organización más netamente bakuninista, ya no meramente obrerista, y en la cual digamos que hay bastante más anarquismo que en la fracción, o si quieres, faceta obrera. Lo que ocurre es que este desarrollo que tiene el anarquismo en el País Vasco es incomparablemente inferior al gran desarrollo que tiene esta ideología en determinadas áreas o regiones españolas. El anarquismo tiene que competir con una ideología de la izquierda muy asentada, sólidamente asentada en las áreas industrializadas o en trance de industrialización en el País Vasco, como es el caso del socialismo político. Yo creo que las privaciones que pasábamos, la injusticia que vivíamos, y que yo pensábamos que se podía cambiar aquello, que podía ser otra sociedad más equitativa, que no se pasaría tanto hambre. Es una idea además que está ligada fuertemente a la libertad, a la dignidad, a la solidaridad. Tiene su propia ética, su propia forma de comportamiento, ¿no? Veíamos que aquella vida era buena y no la que estábamos arrastrando de hambre, de miseria, que aquello se podía vivir y podíamos llegar a conseguirlo si nos poníamos todos de acuerdo. Se llega a interpretar que hay como una raza de los pobres, que el ser pobre también implica una marginación a nivel intelectual, a nivel, digamos, hasta de vitalidad, de salud. Siempre que o estabas parado o salías del trabajo, lo primero que hacías era el sindicato. El sindicato entonces era nuestra casa. Allí se aprendía todo, a escribir, a leer, a todo se aprendía en el sindicato. El Estado se reducirá a simples funciones administrativas de los servicios públicos. El gran escenario del combate social en aquel tiempo, hablo de 1920, por ejemplo, ¿no? El gran escenario es Bilbao. Sí, siempre hemos hablado de la violencia social que se produce en las calles de Barcelona, pistolerismos cruzados, etc. Comparativamente con el montante de población, Bilbao fue un sitio para vivir todavía más peligroso de lo que era Barcelona entre 1920 y 1923. Hay que armarse, hay que ir armándose. Y ya pues empezamos por la armería de la Ribera. Y aquella noche me tocó entrar a mí. Lucarini, y me dice, Félix, ten cuidado y no dejes abrir el cajón, que tiene una pistola. Y estamos allí, entre yo con otro, manos arriba. Cuando se dio la vuelta así, manos arriba, le atamos de eso y nos llevamos pues todo lo que pudimos.
y pasó el armamento a mi casa. Y que en mi casa, pues no pasaban 20 días cuando estaba la policía, mira lo que había. Y en este lugar me había encontrado en el alero, yo vivía en el alero del tejado, y allí se iba hasta A principios del siglo XX se desata una sorda porque conocemos muy poco de ello, lucha entre los socialistas y los anarquistas, sobre todo en Vizcaya, por ver quién acaba prosperando. Sabemos que ganaron los socialistas, pero no sabemos demasiado cuáles fueron las posibilidades y cómo argumentó en ese caso el socialismo. Hay muchas noticias sobre actividades en la parte de Sestao, de Carlos Santurce. Y más que obreras son de obreros, pero digamos en un componente que llamaríamos cultural. El policía que estaba allí me dice, joder, me han encontrado muchos libros en su casa, ¿eh? ¿Se conoce que le gusta a usted leer? Le digo, sí, mucho. Joder, yo ya me he salvado. Luego empezamos ya por las minas. Íbamos con compañeras, por la noche, estábamos por allí a ver cómo funcionaban los guardas y cuando ya habíamos vigilado y sabíamos el movimiento del tío, pues íbamos bueno, esta noche a por ellos. Pues, íbamos y si tenían 2 o 3 cajas de dinamita, las cogíamos y las llevábamos a mi casa. Y en las minas asaltamos 3 veces. 2 veces la misma mina y otra vez un polvorín. La armería la asaltamos 2 veces y la tercera cuando la guerra. O sea que nosotros preparábamos por eso, porque veíamos que las cosas se ponían. Y nos tenemos que ir directamente al primer decenio del siglo XX, donde hay pues, personajes como los que he dicho antes, tanto Gómez como García, sobre todo en sitios como Baracaldo. En este periodo, también 1910, en el periodo creamos 2 grandes figuras. Uno se llama Vicente García, otro se llama Quirino Gómez. El primero es más antiguo en el tiempo. En él digamos que confluyen, de hecho es el autor, creador, redactor, editor, escritor de los periódicos de la época. El combate de San Sebastián de Bilbao. Regentó una escuela racionalista en la parte de Sestao. Tuvo que marcharse por el ambiente contrario, en 1900 a Londres. Las persecuciones de la época. La segunda es Quirino Gómez, es ya algo más posterior. Y su gran lugar de actividad es Baracaldo. Es el padre del látigo de Baracaldo, motor hacia 1912 de la primera Federación Regional Anarquista. Fue en las Vascongadas. Y luego, pues, ya te digo, venía la policía, cuando veía el coche en la puerta, me sentaba. Ay, hijo mío, no han encontrado nada, hijo mío, no han encontrado nada. Que la patria es el último refugio de los infames y que la única patria es el universo. Por ejemplo, en Irún hay una escuela moderna, 1909, que hasta publicó una revista. País Vasco, en Andalucía, en Levante, en todos los sitios, docenas y docenas de anarquistas, digamos, que se consideran con cierta cultura, que van de pueblo en pueblo, creando escuelas. Cogen a 8 compañeros, sus hijos, y les dan clase. Pero sin ninguna duda el momento importante, la eclosión del anarquismo en el País Vasco es a partir de 1919. Prospera sobre todo por la continuidad en la acción de aquella gente. Ahora ya hay un personaje muy importante, desde mi punto de vista el más importante del anarquismo vasco, que es el eibarrés, bilbaíno o vitoriano, porque no lo sabemos todavía, que es Galo Díez. Ellos pensaban que la naturaleza pues era fundamentalmente buena, y que un problema de la actual sociedad era que se habían alejado de ella. El pueblo vivía en condiciones infrahumanas, unos pisos sin ventilación, sin luz, rodeados de porquería, sin ningún servicio sanitario, la raza de los pobres, y que había que mejorar eso, y que era acercándose a la naturaleza como esto se podía lograr. Era tanto para ellos como que sanitariamente era bueno, como que también implicaba un salto revolucionario, volver a lo natural. Estábamos fines de semana, había charlas, había de todo, del nudismo, todo. O sea, decía una vida
pues, la que nosotros aspirábamos, se podía vivir así, y lo vivíamos. Y aquí, pues cuando solíamos estar en el grupo, pues bajaba un regato de agua y teníamos como una cascada, y luego abajo pues como una piscinita, y luego todo con bancos hechos con troncos de madera, una cosa rústica. El esperanto como algo que favorecía el cosmopolitismo, el carácter universal, que no había patrias, que el mundo era único. Un mundo único, un idioma único. Un compañero nos dejó una habitación y ya formamos un ateneo. Y empezábamos ya al esperanto. Ten en cuenta que era un idioma racionalista, creado por una persona. En ese sentido, aún parecía atractivo. Cualquier sociedad anarquista, pues siempre había clases de esperanto. Sindicatos había en Bilbao, que ya te digo, estaríamos unos 600 y pico. Estaba Baracaldo, que habría de 200 por lo menos. Luego estaba Sestao, o sea, en toda la margen de la ría había sindicato. Y luego estaba Gallarta. En Gallarta también había sindicato. Y había bastantes compañeros. En 1910 se crea la CNT. La CNT, sin duda, la organización revolucionaria más importante que existió en el mundo. No es un partido de élites, es un sindicato revolucionario. Se extiende rápidamente. Pero al poco está ilegalizada. Da cuenta de una huelga de Bilbao. La solidaridad por esta huelga pone la de la clandestinidad. Estuvimos en Durango. Fuimos en tranvías, en los tranvías de Durango. Me parece que fuimos 7 tranvías. Y al otro día viene la Gaceta. Han llegado los anarquistas y se les veía en los paquetes la grasa de las bompas. Y es la tortilla. La tortilla puesta en papel. 1910 marca el fin de un y el comienzo de otro, que es la fundación de la CNT. Digamos que es la consecuencia, al mismo tiempo algo novedoso, de 40 años 50 anteriores, que llegan a cuajar en la CNT. Pero al mismo tiempo también presenta novedades. Digamos que va a destacar el componente obrerista del mundo anarquista. Y además va a tener un arma, va a ser el sindicato único. Antes eran secciones de oficios, sindicato único. Y se va a extender por toda la península. Aquí tuvo siempre el problema de dificultad de la implantación socialista. Pero aún así, en el paso del tiempo fue cuajando. El gran núcleo del anarquismo es Baracaldo, donde llegan a tener hasta 1.200, 1.500 afiliados, que era una cifra realmente respetable, pero comparativamente la influencia social y política del anarquismo es mayor en sitios como Vitoria o en algunas localidades, incluso en la propia Donosti, que lo fue en la propia capital vizcaína y en las localidades de su entorno. Un sindicato potente en Vitoria, también en Baracaldo, también en Sestao, también en Zumárraga, en Tolosa. La CNT, entre comillas, roba bloques, secciones completas de trabajadores societarios que estaban en la órbita de la UGT, como pasa en el caso del País Vasco, y los trasladan directamente a conformar las primeras agrupaciones cenetistas. En San Sebastián, en Donosti, ¿no? Pero también en esas localidades de la margen izquierda de la ría de Bilbao, como pueda ser pues, Baracaldo, Sestao, Deusto, por ejemplo, y el propio Bilbao incluso, donde arrancan pues, aquí una sección minera, aquí una sección fabril, etc. Porque es el momento de eclosión de la CNT en el conjunto de España y es un momento donde en el País Vasco el socialismo de Indalecio Prieto está dejando un flanco muy importante en la izquierda que va a ser ocupado precisamente tanto por el anarquismo como por el comunismo. Y ya en la época republicana, sabido en el año 31, pues, que fue el asunto guipuzcoano. Como llegó allí la CNT, en un año pasar de 7 afiliados a 3.000. Y además combativos y peleones. De los pescadores de pasajes que van en mayo de 1931 caminando hacia Donosti, son reprimidos por la Guardia Civil en una protesta laboral. Todavía en esa época la están dirigiendo los comunistas. Después de ese fracaso van a pasar a dirigirla los anarquistas. Y el día 18 pues estaba trabajando yo y salíamos a las 2 y ya se sabía ya lo que había. Fui a casa, me lavé, fui al sindicato
¿Qué pasa esto? Pues el grupo cogimos, se requisó una camioneta y fuimos a casa, dejamos lo que había, lo llevamos al sindicato, allí se preparaban paquetes de dinamita, 4 cartuchos con unas mesitas como si serían bombas, y ya pues empezamos a correr Bilbao y a buscar más armamento. Pues tuvimos otra vez la armería de la Ribera, ahí mejor, que ya no tenía ningún problema, mejor. Y luego pues ibas por las minas, pero ahí requisando y talleres, cogiendo los rifles y las cosas que tenían los guardas. El sindicato de la revolución para mí. Eso implicaba 2 cosas, que debía por una parte solucionar los problemas cotidianos, menos horas de trabajo, más salario, pero al mismo tiempo la revolución social. Esto es para ir tirando, pero si no al final implantó el comunismo libertario, con lo de la colectivización de los campos, de las fábricas y demás, que parcialmente lo consiguen en el 36. El día 20 nos dijeron que venían por la carretera por la Rigorriaga y fuimos con la camioneta y allí existe una descubierta, que todos pues eso, con pistolas y otras, las escopetas estaban todos. Y ese mismo día 20 fuimos nosotros ya de noche, muy de noche, a Chandiano. Y allí nos encontramos con un grupo que luego veo yo que debían ser del pueblo, y comunistas y de la UGT, que por la mañana habían visto a ellos que por la carretera y bueno, pues nosotros estábamos los 4 allí y dijimos, mira, nosotros lo único que podemos hacer es bajar ahora a Bilbao y vamos al sindicato a buscar todos los voluntarios que quieran venir. Y si el que quiera venir, pues venimos. Y así hicimos, fuimos al sindicato, me parece que unos 30 y tantos, a 40 no llegábamos. Ahí hay una diferencia sustancial desde mi punto de vista entre la actuación de la CNT entre 1931 y 33 en lugares como Donosti y Vitoria, donde fue muy radical, muy beligerante contra la República, en ocasiones poniéndoles contra las cuerdas a las autoridades republicanas locales, con lo que es la actuación de esa misma CNT en Vizcaya. La crisis económica entre el 31 y el 33 es muy potente, el paro es tremendo. Está mucho más controlada la conflictividad social, que es menor, por parte de las grandes sindicales socialistas y nacionalistas. Sin embargo, en Donosti y en Vitoria son años tremendamente conflictivos, tremendamente de confrontación. De tal suerte que cuando llegamos a 1934, curiosamente la CNT aporta algo en esas zonas de Barakaldo, pero tanto en Guipúzcoa como sobre todo en Álava está realmente exhausta. Yo creo que la falla es la heredera de la alianza bakuninista, una federación que alcanza a toda la península, que llega a Portugal y que tiene también mucha presencia en Francia. En principio no es sindicato, tampoco es partido político. Si me preguntas que por qué nace, pensemos que no mucho antes Trotsky había pedido a los comunistas que estaban en la CNT para controlarla. Como en Asturias o en Madrid, los anarquistas sacan a tiro de los sindicatos a los comunistas, pero que también aspira a tener la voz sindical. Ten en cuenta que está formada por obreros de la CNT. Si quieres, de la fracción más libertaria, más anarquista, más sacra, más antiautoritaria. Y en el País Vasco claramente, Aquí no hubo treintismo, por ejemplo. Aquí fue anarquista. Quizá porque los que estaban aquí, los ideólogos más fuertes, eran más radicales, ¿no? Caso de Isaac Puente, o de Horacio Martínez Prieto, o de Yoldi, o lo de Liquiniano. O sea, pusieron anarquistas por encima de sindicalistas. Y nosotros, pues en la madrugada de allá al 21, salimos para un Chandiano, y con nosotros venían pues 4 o 5 compañeras que estaban por ahí fotografiadas. O sea que ya estaba cortado Vitoria con el resto de... Y nosotros pues estábamos allí esperando pues a ver ya para ir a Vitoria. Teníamos un capitán que era fascista, Santa María, que dice que habíamos hecho la operación del día y había que volver a la base. Y nosotros no queríamos volver, queríamos ir a Chandiano. Y volvimos, y nada más volver le cogieron y se lo llevaron para Bilbao, no sé qué harían con él. Ese día podíamos haber ido nosotros hasta Vitoria, que Vitoria todavía estaba en lío, todavía no estaba indeciso, había la huelga y estaba la gente y quizás hubiésemos hecho algo. Igual el País Vasco sí cuenta con
lo que llamaríamos un buen grupo de militantes de élite. Isaac Puente, Horacio Martínez Prieto, Jordi, luego también los liquinianos, Daniel Orille, Fras. Y todos mojados, todos. Y un día que salió así un poco el sol, le dijimos al teniente, al Opera de San Sebastián, un chicarrón de los vascos de verdad. Y dijimos, ¿qué? ¿Vamos a por estos cabrones allá abajo? Pues vamos, la cosa es que nos metimos monte abajo, desde el Maroto, estaban ellos, nos tiraban, envainamos los machetes y yo llevaba una pistola ametralladora, un sargento del ejército se encaromó a tirar y va el teniente nuestro, ras, lo dejó seco. Y vimos que corrieron soldados y otros 3 o 4 se entregaron y alguno era de la CNT. Tenían que tener la CNT en el bolsillo. Isaac Puente fue un gran personaje, ¿no? Que de sus folletos se editaban cientos de miles de ejemplares. Y también estaba los 10. A que se debe que durante muchos años la CNT no siguiera caminos reformistas. Hasta hace poco casi no había ni una fotografía suya. Fue una época, digamos, de grandes periódicos, ¿no? Solidaridad Obrera, CNT del Norte, Horizonte ya en la guerra, Crisol de San Sebastián. Un monte, era de noche, estamos en invierno, en diciembre, fíjate. Y estábamos allí y nosotros decíamos, pues ya está preparada otra, porque la primera pensamos que fue una encerrada, ¿entiendes? Que nos dieron leña de cojones. Porque el único batallón que llegó a las Alambradas fue el Isaac Puente. El grupo político más importante es un grupo ubicado en aquel tiempo en el centro político, es decir, me refiero al nacionalismo vasco, es claramente partidario de mantener el orden burgués, el orden republicano en ese sentido, en absoluto revolucionario, es una organización de orden católico, en aquel tiempo muy católico, ¿no? El gobierno que se va a crear a partir del 7 de octubre de 1936, bajo el mandato de Aguirre, incorpora al conjunto de las fuerzas políticas, con la excepción hecha del anarquismo. La explicación fue aquello de que se incorporara la FAI como símil de partido político, puesto que no era un gobierno de sindicatos. La CNT no quiso intervenir y tampoco hubo ninguna voluntad por parte de Aguirre. Aquí guerra no significa revolución y eso para la perspectiva de los anarquistas pues le supone claros problemas. Al final desemboca en la confrontación abierta a la altura de marzo del 37 entre el Ejecutivo de mayoría nacionalista por una discusión en torno a ver quién se quedaba, si la CNT o el Partido Comunista, con una imprenta. Aguirre se pone del lado de los comunistas y esto generó incluso situaciones de tensión porque algunos de los batallones anarquistas trataron de volver de la línea de frente hacia Bilbao. Bueno, al final no ocurrió nada, pero bueno, fue una situación de cierta tensión. Cuando lo del periódico, pues le dijeron que se habían sublevado y habían abandonado el frente los batallones de la CNT. Eso es mentira, ningún batallón abandonó. El único batallón que dejó el frente fue el Isaac Puente, y es porque llevaba permiso de descanso. Yo creo que en la guerra ya se tuvo un poder que no se había tenido antes. Hay unos cuantos batallones, luego en la guerra anarquista. Ya tenés, no sé, 7 o 8 mil combatientes. Venga toda la noche andando y silencio, no fumar, que estamos entre las líneas enemigas y tal. Y ya pues a la madrugada amanecemos y una carretera sería la de Mondragón. Amanecemos allí, un salir de allí, Y allí ya nos retiraron y el batallón no sé dónde fue. Nosotros nos llevaron a Bilbao y a formar el batallón de Urruti. Los anarquistas crearon 6 unidades o 6 batallones, 6 y media, habría que decir, 6 completas y una a la Rosa Luxemburgo por mitades, frente, bueno, pues creo recordar que son 22 aproximadamente del Partido Nacionalista, 14 de los socialistas, 7 todavía del Partido Comunista, etc. Eso, de alguna manera, es un poco la fotografía de fuerzas, sobre todo muy circunscrito, insisto, a Vizcaya, porque claro, es una fotografía que deja fuera pues, lo que podían ser buena parte de los efectivos de lo que era pues, la tradición del anarquismo en sitios como Álava, incluso lugares como Guipúzcoa, donde en primera instancia sí que habían jugado un papel importante en la defensa de San Sebastián. Empezó un tiroteo allí y aquel día pasé yo miedo de cojones, sí. Y ya nos pusimos en línea
y había habido una espantada. Allí no había quedado nadie. Yo creo que estábamos nosotros solos. El resto del batallón nuestro se había dado la espantada. Porque en el batallón nuestro fusilaron por lo menos a 5 por eso. Por pegarse un tiro en la mano y por dar la espantada. Y ahí pues ya fuimos retirando y ahí el combate empezó. Y recuerdo que estábamos ahí, pues ya te digo, sin trinchera ni nada, yo no estaba nunca en trinchera, siempre de pie, turbado. Al capitán nuestro lo debieron zumbar y pusieron otro. Y a mí me hicieron de teniente en el puesto de él. Hay que decir que la oposición básica pues, se dio quizá en principio, ¿no? Entre el avance en Guipúzcoa y se dio básicamente a la CNT. El nacionalismo no plantó cara, solamente la CNT. Al principio, cuando estalló el movimiento, allí no había, los nacionalistas estaban desterrados. Allí todo Bilbao, ni comunistas ni hostias, allí todo era Bilbao. Era una CNT joven, la guipuzcoana, ¿eh? Se ha dicho, no sé si comprende razón, ¿no?, que en la Guipúzcoa de la República, pues casi para demostrar que eras un tío bravo de la CNT había que haber tenido en alguna acción directa. Pero sí es verdad que son muchos los detenidos. Sí, siempre que hay intervención en huelgas revolucionarias, transporte de explosivos, propaganda anarquista muy contundente. Era una gente que siendo jóvenes en poco tiempo se convirtieron en gente de brega dura, gente casi del bronce, contundentes y demás. Y Guipúzcoa creó un famoso batallón, ¿no?, mayoritariamente en guipuzcoanos, el Sacro Ivanchetti, y también en buena parte del Malatesta. El Malatesta fue por antonomasia el batallón anarquista, más combativo, más duro y más exigente, y más dispuesto a plantar cara a los nacionalistas y demás. Otros dirán que el Bakunin también tenía lo suyo, y de hecho, luego Franco, haber combatido en el Malatesta, era un fusilamiento, ¿eh? Tuvieron fama de que habían liquidado toda la derecha, la margen derecha, hay que decirlo así. Esto me decía esto, no lo sé hasta qué punto es verdad. A una de estas viene uno que estaba al lado mío y me dice, venga, oye, Félix, me han pegado un tiro. Le miro, le digo, eso no es nada, hombre. Y le miro por atrás y le tiraban balas explosivas y tenía un agujero. Allí se quedó. Y allí pues tuvimos que retirar. Vinieron los requetes y se metieron. Que recuerdo que cuando nos estaban cacheando nosotros y diciéndonos que si no habías tenido cargos políticos, no habías tenido cargos en organizaciones, ni en el ejército, ni no sé qué, Franco no fusilaba a nadie. Y yo me cogieron a otro teniente conmigo, a un camillero y a un herido que llevaban. Y yo le miraba al otro, le digo, aquí se acaba la historia. Y nos habíamos arrancado ¿entiendes? Yo la pistola la había guardado. Digo, por si me puede escapar, ya sé dónde la dejo. O sea, que hablar de violencia en un movimiento que ha sufrido la violencia mucho más que nadie, que a veces la ha ejercido, no voy a negar que en momentos puntuales sí, ¿eh? Y cuando lo ha hecho casi pensando en los de arriba, que se cargó a Dato, que se carga cadena, que atenta sobre un rey, sí, pero yo pienso que la ha padecido mucho más que ejercido, pero vamos, con toda seguridad.